Vamos a comenzar con el mate de Andersen. En este primer diagrama juegan blancas y su primer jugada es alfil por h7 con jaque, atrayendo al rey. Ahora llevamos a la dama hasta la casilla h5 con jaque. El rey mueve a la casilla g8 y finalizamos con dama h8 con jaque mate. En este ejemplo nuevamente juegan blancas y continúan con alfil por h7 con jaque, rey por h7, dama h5, alfil h6. Ahora llevamos a la torre a la casilla f7 con jaque. Las negras capturan a la torre. Ahora capturamos a la torre con jaque, alfil g7 y finalizamos con dama por g7 con mate. En este ejemplo nuevamente juegan blancas y continúan con el sacrificio de la dama en la casilla h7 debido a que es jaque. El rey captura. Ahora llevamos a la torre h5 nuevamente con jaque. El rey se resguarda en g8. Ahora torre h8 con jaque, caballo por h8 y finalizamos con peón por h8 convirtiéndose en dama y terminando la partida con jaque mate. El peón en la séptima fila. En este primer ejemplo juegan blancas y continúan con un sacrificio de dama en la casilla h7 obligando a capturar al rey. Y ahora g8 igual a dama con jaque mate. En este ejemplo nuevamente juegan blancas y continúan con un sacrificio de dama nuevamente en la casilla h7 obligando al rey a capturar. Ahora g8 igual a dama, el rey mueve a la casilla h6 y finalizamos con dama g6 con jaque mate. En este ejemplo juegan negras y continúan con dama g2 con jaque, el rey captura y finalizamos con h1 igual a dama con jaque mate. El mate de legal. En este ejemplo juegan blancas y continúan con caballo por e5. Las negras se ven tentadas a capturar a la dama blanca, así que continúan con alfil por d1. Y ahora nosotros llevamos al alfil a la casilla f7 con jaque. El rey mueve a la casilla e7 y finalizamos con caballo d5 con jaque mate. En este ejemplo juegan negras y su primer jugada es caballo por e4. Las blancas capturan a la dama de d8 y finalizamos con alfil f2 con jaque mate. En este ejemplo juegan blancas y continúan con caballo por e5. Las negras capturan a la dama blanca y ahora alfil b5 con jaque, dama d7, alfil por d7, rey d8 y las blancas se quedan con mejores piezas para el final. El sacrificio del alfil en f7. En este ejemplo juegan blancas y continúan con alfil por f7 con jaque. Ahora rey por f7, caballo g5 con jaque, el rey mueve a la casilla f6 y finalizamos con dama f3 con jaque mate. ¿Qué pasaría si el rey mueve a la casilla f8 en vez de f6? Pues simplemente el caballo salta a la casilla e6 con jaque doble y en el siguiente movimiento captura a la dama rival.
O si el rey mueve a la casilla E8, pues simplemente el caballo salta a la casilla E6 y finalizamos en el siguiente movimiento con la captura de la dama. En este ejemplo nuevamente juegan blancas, continúan con alfil por F7 con jaque, rey por F7, caballo E5 con jaque, rey E8, caballo por G4, recuperando al alfil y quedándonos con un peón de ventaja. En este ejemplo juegan blancas, continúan con el sacrificio del alfil en F7, ahora rey por F7, dama por D8 y nos llevamos la partida en las siguientes jugadas. Sacrificios de caballo en F7 y E6. En este primer ejemplo juegan blancas y continúan con caballo por F7 amenazando capturar a la dama como a la torre, es por ello que el rey captura en F7 y ahora dama por E6 con jaque, el rey mueve a la casilla E8 y finalizamos con dama F7 con jaque mate. El rey también podía mover a la casilla F8, pero terminamos con dama F7 nuevamente con mate, o mover a la casilla G6, con lo cual seguimos con alfil D3 con jaque, rey H5 y finalizamos con dama H3 con jaque mate. En este ejemplo nuevamente juegan blancas y continúan con caballo por F7, nuevamente con la amenaza de capturar tanto a la dama como a la torre, es por ello que el rey captura en F7, ahora caballo G5 con jaque, el rey se resguarda en la casilla E8, continuamos con caballo E6, amenazando tanto a la dama como al alfil, y en el siguiente movimiento captura alguna de las dos piezas. En este ejemplo nuevamente continuamos con caballo por F7 con la doble amenaza, el rey captura, ahora alfil G6 con jaque, H por G6 y dama por D8 capturando a la dama rival. ¿Qué pasaría si el rey mueve a la casilla E7? Pues simplemente alfil G5 con jaque mate. Y ahora la trampa de Fischer. En este primer ejemplo juegan blancas y su primer movimiento es alfil por F7 con jaque, rey por F7, caballo E6 amenazando capturar a la dama, por lo tanto el rey captura al caballo en E6, dama D5 con jaque, rey F6 y finalizamos con dama F5 con jaque mate. En este ejemplo juegan blancas, continúan con alfil por F7 con jaque, caballo por F7 y ahora caballo E6 y en el siguiente movimiento capturamos a la dama rival. En este ejemplo nuevamente continuamos con la trampa de Fischer, pero en este caso no funciona del todo debido a la torre, por lo tanto continuamos con alfil por F7, torre por F7, caballo E6, dama E8, caballo por C7, dama D8 y caballo por A8 con igualdad. Y ahora veremos el ejemplo real de la partida de Fischer. Continuamos con
alfil por F7, rey por F7, caballo E6, rey por E6, dama D5 con jaque, rey F5, G4 con jaque, rey por G4, torre G1, rey H5, dama D1 con jaque, torre F3, dama por F3, rey H4 y finalizamos con dama G4 con jaque mate. ¿Qué hubiese pasado si en vez de capturar al alfil con el rey capturaban con la torre? Pues simplemente continuamos con caballo E6, ahora D por E6 y dama por D8 ganando a la dama rival. Y hasta aquí el video de hoy, nos vemos en el siguiente.